Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Reps. Y hoy les tengo, así es, una crítica, pero por primera vez en la historia del canal, y seguramente en mi historia, es una crítica hacia una persona, hacia una celebridad de internet, hacia un influencer, streamer, youtuber. Bueno, sí, creo que ya no tiene más sinónimos o bueno, categorías por las cuales darle. Así es, la crítica a Darkrai Mola. En este video veremos sus puntos positivos, sus puntos negativos, sus debilidades, sus fortalezas y lo que para mí es importante destacar en este creador de contenido. Ojo, la palabra crítica no hace entender que este video va a ser un ataque o simplemente va a ser una crítica destructiva hacia el streamer o creador de contenido. Es un análisis y una recomendación, una crítica constructiva, una crítica que va a ser constructiva hacia el streamer, hacia el creador de contenido, para saber qué puntos mantener, qué puntos fortalecer y qué puntos eliminar para así mantenerse en un nivel de éxito continuo en el cual pues bueno, sigan esto. Y si dicen, ay, pero usted está aconsejando de éxito, pero usted no es exitoso. Marica, chúpeme la verga. En serio, con todo el gusto. Chúpeme la verga. Es una crítica constructiva y no uno tiene que ser el mejor creador de contenido jamás hecho, jamás creado para poder criticar a alguien y para poder construirlo. Así que iniciemos lo más pronto posible. O sea, ya. Obviamente, como es una crítica, ven a mí. Gameplay de Counter-Strike de Sorfeo. Eso. Rápido. Rápido, papi. Rápido que no tenemos todo el hijo de puta día. Bueno. Ya casi. Ok, listo. Así que primer punto, vamos a iniciar por lo positivo, vamos a iniciar siendo constructivos y diciendo lo que Darkrai debe mantener y cuáles son sus fortalezas. Pero no es mentira, si tú sabes dibujar porno furro nunca te va a faltar punk sobre la mesa. ¿Quién coño dijo eso? ¿Quién coño dijo eso? ¿Quién cojones dijo eso? Como primer punto positivo y la fortaleza más fuerte que presenta Darkrai Mola es su constancia y dedicación, porque aunque hayan personas que sí, no lo digan, que lo desmeriten el trabajo, bueno, incluso ni siquiera categoricen el ser streamer, youtuber o influencer como un trabajo, la verdad lo es. Uno relativamente fácil, pero que a la vez requiere su técnica, requiere un esfuerzo y es remunerado y es legal. Entonces yo no veo por qué no categorizarlo como un trabajo. Es un trabajo que, pues para el que no se estudia, bueno, aunque se puede tener la carrera de diseño gráfico, que muchos youtubers y streamers la tienen, y pues seguramente se volvieron streamers y youtubers es porque esa carrera es una mierda para conseguir trabajo. Pero bueno, creo que nos salimos del tema. Es un trabajo. Al final del día sí es un trabajo. Y es un trabajo que no es estable. Hay veces que va a ir mal y hay veces que va a ir bien. Pero cuando va bien se conoce como un peak o un prime. Pero ese prime puede durar poco. Por ejemplo, hay muchos youtubers, streamers, influencers que se basan solo o en un juego, o en una caricatura, o en un anime, en una serie. Y cuando termina ese anime, serie, caricatura o la fama de ese producto pasa, pues pum, se acabó el prime, se acabó todo y ya no hay cómo seguir ganando plata. Y ahora tienes de 10 visitas, 1000 visitas que sí, dan un poquito pero no lo suficiente porque de todas formas no es un salario mínimo, no es algo. Algo que Darkrai sí lo ha sabido manejar con dos cosas, esfuerzo y dedicación. Para mí, una media de 1000 espectadores y 50,000 suscriptores es un youtuber de éxito. Para mí, un youtuber de streamer de éxito con una buena tasa de media y con buenas reproducciones. El canal secundario de Darkrai tiene muy buenas visitas y seguramente ingresa bien. Y todo esto no lo ha conseguido a base, bueno, sí parasitó, sí tuvo contactos, pero absolutamente todos los youtubers y streamers hacen eso, weón. Ningún youtuber y streamer se hace conocido así de la nada. Es conocido por sus clips que ven otras personas, por clips que
comparten y se comparten y se comparten y se comparten. No es que él llega y dice listo, ya soy famoso, no. Es gracias a ser compartido y es gracias a ser difundido. Y Darkrai logró esto por medio, sí, de sus cliperos, que fueron como 30, ahorita son 50, 60, y actualmente, no sé, seguirán vivos 10 o 12. Pero bueno, a base de sus cliperos y de sus dos canales. El canal principal más o menos, pero el que lo llevó y lo catapultó fue el canal secundario. Hay veces que ve algo en stream y a las 2 horas el hijo de puta video, la reacción ya está en YouTube. O sea, no demora ni mierda en subir la reacción. Y yo sé que él no lo hace, sino que lo hacen sus editores. Pero es un grupo de trabajo. Y el grupo de trabajo lo lleva bien. Así que para mí, de todas formas, esa esfuerzo y dedicación. Además también podemos hablar de esos streams de 12 horas, de 10 horas. Hay veces que va la peor generación y después de eso hace stream. Hay veces que es muy cansino, es demasiado agotador y el hijo de puta no se toma vacaciones, weón. Literalmente le tuvieron que poner vacaciones a las malas cuando lo bañaron. Es simplemente increíble para mí la dedicación y el esfuerzo que mete Darkrai. Si toda persona que quiere ser streamer, youtuber de éxito, sigue los pasos de Darkrai, de hacer todo organizadito, día tras día, con esfuerzo, yo diría que lo hace bien. Y bueno, voy a tratar otro punto que es tal vez un poquito... que es un punto neutral. Ya terminé con los puntos positivos, así que vamos con el punto neutral. Y es que atrae mucha gente rarita. Muy rarita, weón. Por ejemplo, bienvenida al mundo, mi casa. No voy a hablar de eso porque fue una puta vaina muy rara. Ya todo el mundo habla de eso. Mejor olvidarlo. Atrae a gente demasiado rara, pero creo que eso es algo que muchos streamers e influencers hacen, y más ahorita en el mundo del anime. Usted sabe que en el mundo del anime estamos los desadaptados sociales, los otakus, los que nos gustan monitas chinas, los que prefieren ver un anime por ecchi que por una buena trama. Y otro punto neutral es que es fan de Shingeki. Pero acá ya no puedo decir nada porque para mí Shingeki es fácilmente el segundo mejor anime creado y hasta donde voy de la obra me parece una obra maestra. Así que pues puntos neutrales. Así que ahora sí, seguramente a lo que vinieron puntos negativos, debilidades y crítica en sí. Tío. Darkrai, no sé quién es. Algún furro seguro que lo dijo, sí. El mayor error y debilidad de Darkrai es su contenido. La mayor parte de su contenido es ver anime, pero no es ni siquiera el verlo, es cobrar por ello. Y una cosa que no entiende es el principio básico del servicio. Uno da el servicio y después lo cobra. Él lo que hace es cobrarlo y ahí sí dar el servicio. Y si no se le paga, si no se le da todos los bits, todas las subs que quiere, todos los dólares que quiere, no da el servicio. Y hay muchas veces que pasa esa mierda, que está en stream y dura media hora esperando a que le paguen absolutamente todo. Si no le pagan absolutamente todo, no ve nada. Igual con los videos, hay ciertos videos que sí los ve gratis, pero hay otros que no. Págame 1000, págame 2000 bits, o si no, no lo veo, o si no, no te topo, mi rey. Eso es uno de los mayores errores. No entiende la base de dar un servicio, que es ofrecer el servicio o ofrecer aunque sea una mínima parte y ahí sí cobrar. Ahí sí generar la remuneración. Una cosa es eso. Y eso es, creo, una de las mayores debilidades y un punto muy bajo. Marica, que tú te quedes quieto esperando a que te paguen todo. Y dicen, ay, hay WrestleMania, hay Backlash, hay tal pay-per-view, hay tal cosa. Ah, no, páguenmelo. ¿Seguro no lo quieres ver? No, páguenmelo. Ah, el Soy Boy, 50.000 bits. Marica, 50.000 bits, ¿en serio? ¿En serio tenés la cara dura de ponerle 50.000 bits a esa mierda? Es que no tiene ningún sentido. Yo sé que es plata fácil y que te pagan, pero, puta. O sea, a mí me daría pena, no sé, en vez de dar un servicio como lo puede ser el ver el capítulo, hacer un evento chévere, darle el servicio. No, páguenme o si no, no. Y si me lo pagan lo más pronto posible, mejor. Hay que bajarle a esos niveles. Hay que bajarle a eso, porque ese es tu mayor error y tu mayor debilidad. Y es un problema. Es un problema. Yo te aconsejo
que en los animes de temporada lo mantengas. Porque obviamente es mejor que te paguen capítulo a capítulo. De todas maneras, tus precios no son altos, no son 10.000 bits, no son 100.000 bits el anime, pero mantenerlo ahí. Y en ciertos animes que quieras ver, no sé, Digimon Tamers, Bleach, alguna otra serie, diga que te apeteció ver por alguna puta razón Evangelion con Bells en directo. Listo, o con Perico, o con Tensai, o con el que sea. Ofreces 2 capítulos de ver y listo, y el resto que lo paguen. Pero no es esperar quieto. Y eso es algo que se traspasó a muchos otros streamers y muchos otros creadores de contenido del Belce Team. Se quedan quietos esperando a que les paguen una cosa, alguna otra cosa, y si no les pagan, no lo hacen. Y eso es algo que es tu error y tu pecado. Un pecado que se traspasó, que es que la mayoría del Belce Team durante un tiempo se quedó fue esperando a que le paguen las cosas, y si no le pagan, no hacen el contenido. Y eso no es lo que debe hacer un creador de contenido. Un creador de contenido lo que debe dar es el contenido, y ahí sí recibir la remuneración. Y como último punto, porque parece que este video es un poquito largo, quiero hablar del tema Rebo. Así es, de Rebo, mi amigo, al cual por alguna razón tú te picaste tanto, como si él hubiera sido un Suga que te hubiera acosado y te hubiera tirado y tirado y tirado durante meses. No fue así. Él te criticó eso de la plata, te lo dijo y lo hacía en chiste y no lo hacía faltando al respeto. Pero tú, de crecido, de mandamás, no fuiste capaz de dar la cara, no fuiste capaz de decirle a la cara cuál es el problema que tiene. No fue capaz de hablar, no fue capaz de nada, sino lo único que hiciste fue hablar a las espaldas, sin dar la cara, por internet, por mensajitos, por indirectas. Marica, pareces una vieja. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Eso me enrabonó mucho en su momento. Que tú cuando estabas en llamada con Seira, Guille y otros más, que no me acuerdo, hayas dicho, le dijiste a Guille... Yo mañana, yo y Juan Bagú, una Sí, estrella sí. guapa para mañana. Si logro que me den dinero por eso, ¿no? Como le parece mal al retrasado de tu editor, Guille, pues No. veré si hay ¿Y qué luchita. qué culpa tengo yo de que mi tos sea gilipollas, tío? No, ya, es verdad, no tiene culpa. No. Digo, ya no me lo recogido la basura. Es La culpa verdad. de Perico, que toda la mierda la trae él. ¿A mí qué me cuenta? Bueno. Bueno, Pero, pero ¿a qué Darkrai, tú ya es viste de la madrugada? WWE. Ujú. No como el retrasado de tu editor que se queja porque yo cobro por ver anime. Una cosa es que tú hubieras tirado el indirectazo. Una cosa es que tú hubieras dicho no como tu editor que se queja porque yo hago... Bueno, yo cobro por ver anime, tal cosa. Dijiste retrasado. Hay una intención de dañar. Y ni siquiera fuiste capaz de decirlo directamente a la cara o directamente en un tweet, directamente en algo. No, tuviste que decirlo a escondidas, en retaguardia, con tus amigos. Porque claro, eso es algo que le pasa a mucha gente, eso le encanta a la gente, hablar a las espaldas. Pero cuando dan la cara, no son capaces de decir las cosas. Así que esa parte espero que la entiendas, la hice de la manera más respetuosa y más explicativa posible. Así que yo digo que, pues por esa parte, tienes que aprender. De eso uno se retroalimenta y avanza y evoluciona, ¿sí? Entonces, lo que pasa ahí es que tú debes mejorar esa parte del contenido. Posiblemente no la mejores porque es que te funciona. Te funciona eso perfectamente, entonces lo que no está roto no se arregla. Así que fácilmente no puedes acatar eso. Pero lo de Rebo, lo de esa temática, sí lo puedes acatar para próximas problemáticas, porque tú como influencer, como streamer, vas a volver a pasar por eso muchas veces. Eres un streamer, un influencer, un youtuber, así que muchas veces vas a tener que enfrentarte a las polémicas y a los críticos, y debes saber cuándo dar la cara y tratar a los demás, porque a ti, Rebo, nunca te faltó el respeto, y tú sí le dijiste retrasado y le mandaste gente y todo. No sé, eso me pareció mal. Y es un error que pueden cometer la gente. Es un error. Pero, de todas formas, de eso se puede aprender. Si Darkrai llegó a verlo, esto es un video con toda la buena intención del mundo, intentando reconstruir e intentando construir un mejor streamer, un mejor youtuber y una mejor persona. Porque una buena persona aprende de sus errores, mejora y simplemente perdona
y olvida. Así que, por mi parte, porque es algo que quiero sacar de mí, yo te perdono, Darkrai. Te perdono ese insulto a mi amigo y esa mala intención que tuviste. Te lo perdono por completo. Pero que no se vuelva a repetir. Así como que no se vuelva a repetir. Bueno, te perdono y te doy una nota final de un 8 sobre 10. Para mí hay cosas por mejorar, pero eres un streamer sobresaliente y me parece que puedes ser mejor. Todos podemos ser mejor. Así que muchísimas gracias a todos por ver el video. Los quiero mucho y Gintama, una puta mierda.